Hola, exploradores de la historia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un viaje épico en el tiempo, mucho antes de lo que te imaginas, para descubrir los secretos de la historia antigua de Venezuela. Olvídate de los libros de texto aburridos, porque vamos a desenterrar las raíces más profundas de esta tierra fascinante. ¿Listos? Comencemos. Nuestro viaje empieza hace unos 15.000 años, en una era conocida como el Paleoindio. Imaginen un paisaje muy diferente al actual. Grandes mamíferos como mastodontes, megatherios y gliptodontes. Esos armadillos gigantes caminaban por estas tierras, y junto a ellos, los primeros seres humanos. Estos no eran agricultores ni vivían en ciudades. Eran cazadores y recolectores nómadas, moviéndose en pequeños grupos familiares, siguiendo a sus presas y buscando los mejores lugares para encontrar frutos y raíces. ¿Dónde encontramos sus huellas? Uno de los sitios más importantes es Taima Taima, en el estado Falcón. Allí, los arqueólogos encontraron algo increíble, una punta de lanza de piedra clavada en la pelvis de un mastodonte joven. Esto es una prueba directa de que estos primeros venezolanos cazaban megafauna. No era una tarea fácil. Requería una organización social compleja, valentía y un conocimiento profundo del entorno. Estas personas fabricaban herramientas de piedra como puntas de proyectil y raspadores para trabajar las pieles, demostrando una habilidad y una inteligencia asombrosas. Pasaron miles de años y el clima del planeta comenzó a cambiar. Los grandes animales se extinguieron y la gente tuvo que adaptarse. Así entramos en el periodo mesoindio, que comenzó hace unos 7.000 años. La vida nómada de Casa Mayor dio paso a un estilo de vida más estable, centrado en los recursos que ofrecían las costas, los ríos y los lagos. La pesca se convirtió en una fuente de alimento fundamental, al igual que la recolección de moluscos. En la costa oriental y en la región del lago de Maracaibo, por ejemplo, se han encontrado enormes montículos de conchas, conocidos como concheros. Estos no eran simples basureros, eran lugares donde la gente vivía, cocinaba y enterraba a sus muertos. Son como cápsulas del tiempo que nos muestran cómo vivían. Además, durante esta época, vemos los primeros indicios de agricultura. Empezaron a experimentar con el cultivo de plantas como la yuca, lo que les permitió establecerse en un lugar por más tiempo. La vida se volvió un poco más sedentaria y las comunidades comenzaron a crecer. Y así llegamos al periodo neoindio, alrededor del año 1000 a.C. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La agricultura se consolida y se expande. El maíz, la yuca y otros cultivos se convierten en la base de la alimentación. Y con comida asegurada pasa algo mágico. Las poblaciones crecen, surgen aldeas permanentes y las sociedades se vuelven mucho más complejas. En Venezuela no tuvimos un único gran imperio como los incas o los aztecas, pero tuvimos una diversidad cultural increíble. Surgieron diferentes grupos lingüísticos y culturales, cada uno con sus propias tradiciones, tecnologías y formas de ver el mundo. Vamos a conocer a algunos de los más importantes. En la región andina, por ejemplo, floreció la cultura timotocuica. Eran agricultores excepcionales. Construyeron terrazas de cultivo en las laderas de las montañas, un sistema de ingeniería impresionante para aprovechar al máximo la tierra. También crearon sistemas de riego con canales de piedra, llamados mintoyes, para llevar agua a sus cosechas. Vivían en aldeas con casas de piedra y paja, y tenían una organización social y política bien definida, con jefes o caciques. Eran además grandes artesanos, famosos por su cerámica y sus figuras antropomorfas. Ahora, viajemos hacia el centro norte del país, cerca del lago de Valencia. Aquí encontramos a los arauquinoides. Su cerámica es una de las más bellas y elaboradas de la Venezuela prehispánica. Creaban vasijas y figuras con formas de animales y seres humanos, a menudo decoradas con pintura y relieves muy detallados. Un ícono de esta cultura son las famosas Venus de Tacarigua, unas figurillas femeninas que se cree estaban relacionadas con la fertilidad. Su presencia en una zona tan fértil como la cuenca del lago de Valencia nos habla de una sociedad agrícola próspera y con un mundo simbólico muy rico. Y no podemos olvidarnos de los caribes.
A menudo se les describe como guerreros feroces y ciertamente eran navegantes y combatientes formidables. Se expandieron por las costas y las islas, utilizando sus canoas para comerciar y a veces para la guerra. Pero eran mucho más que eso. Eran también agricultores, pescadores y tenían una estructura social compleja. Su habilidad para navegar les permitió crear una vasta red de intercambio que conectaba la costa de Venezuela con las Antillas. Cada una de estas culturas, y muchas otras que no hemos mencionado, desarrollaron su propio universo. Tenían sus propias creencias religiosas, sus mitos para explicar el origen del mundo y sus rituales. Por ejemplo, en muchas culturas existía la figura del chamán, un líder espiritual que podía comunicarse con el mundo de los espíritus. El arte que nos dejaron, ya sea en cerámica, en petroglifos grabados en rocas o en objetos de oro, no era solo decorativo. Era una forma de expresar su visión del cosmos, sus miedos y sus esperanzas. Imaginemos por un momento cómo era la vida diaria. Las aldeas bullían de actividad. La gente cultivaba los campos, pescaba en los ríos, fabricaba herramientas y cerámicas. Los niños aprendían de sus mayores las tradiciones y los secretos de la selva o la montaña. Por las noches se reunían alrededor del fuego para contar historias, las historias de sus ancestros, de los dioses y de los héroes que dieron forma a su mundo. Todo este mosaico de culturas, este mundo vibrante y diverso, existió durante miles de años. Era un mundo en constante cambio, con migraciones, intercambios comerciales, alianzas y conflictos. No era un paraíso estático, sino una historia humana dinámica y llena de vida. Y entonces, a finales del siglo XV, todo cambió. Llegaron los barcos de Cristóbal Colón. El encuentro entre estos dos mundos, el europeo y el americano, fue uno de los eventos más trascendentales de la historia de la humanidad. Para los pueblos indígenas de Venezuela, significó el comienzo de un periodo de resistencia, adaptación y transformación profunda. Pero esa, amigos míos, es otra historia para otro video. Lo que quiero que recordemos hoy es que la historia de Venezuela no comenzó en 1498. Comenzó miles y miles de años antes, con esos valientes cazadores de mastodontes. Las culturas que florecieron aquí dejaron un legado que aún perdura en nuestros genes, en algunas de nuestras palabras, en nuestra gastronomía y en nuestra forma de entender esta tierra. Conocer esta historia antigua es conocernos a nosotros mismos, es entender las raíces profundas de lo que hoy llamamos Venezuela. Espero que hayan disfrutado este increíble viaje al pasado. Hay mucho más por descubrir y cada hallazgo arqueológico nos revela una nueva página de este fascinante libro. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.